Margarita, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, ¿eh? ¿Qué le pasa con el testimonio del ex embajador? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir el testimonio del embajador Sadú en la Cámara de Diputados en el momento en que él todavía era embajador. Lo que él está diciendo hoy es una ratificación de aquello que planteó siendo embajador, cuando él denuncia la existencia de una diplomacia paralela. Y la diplomacia paralela era uno de los pilares de ese modelo de negocios que tenía la familia Kirchner, que era la relación bilateral con Venezuela. Ahí hay que recordar las importaciones en aquel momento de combustibles, con aviones que llegaban, paraban en los puertos de Buenos Aires, a veces ni desembarcaban, pero nos costaron miles de millones. Esa relación fue terriblemente costosa para la Argentina, y no hay que olvidarse algunos episodios. Uno es Antonini Wilson y la famosa valija con los $800.000 que quedaron, porque llegó en ese momento una oficial de la policía aeroportuaria y detuvo esa valija, pero digamos la suposición es que habían pasado muchas otras valijas ese mismo día y algunos otros días, una valija que nunca nadie reclamó, esos $800.000. Ese era un avión en el que viajaba Claudio Uberti, había sido fletado justamente por la empresa petrolera de Venezuela, y si se quiere es uno de los hechos más demostrativos, así como hoy nos pasa que aparecen las valijas, los hijos de Báez contando, López. En aquel momento no alcanzó a generar el impacto que debió haber generado, pero la valija de Antonini Wilson me parece que en aquel momento tuvo el impacto por el impacto que tienen las imágenes, ¿no? Y esa... Sí, el ver para creer, no la obscenidad. Y esa valija en ese momento fue el símbolo de lo que estaba ocurriendo en los negocios con Venezuela. No el único, por supuesto. Ahora, en este día tan especial para muchos venezolanos que adhieren al gobierno, que adhirieron al gobierno de Chávez, y de la expresidenta viniendo de alguna manera a recordar a Hugo Chávez, ¿usted cree que el proyecto del kirchnerismo era llevarnos a una sociedad como Venezuela, empatarnos directamente como pueblo? En realidad yo tengo siempre, digamos, esta diferencia en la visión sobre lo que efectivamente querían y lo que nos estaban vendiendo, ¿no? Porque lo que hizo el kirchnerismo con una eficacia comunicacional extraordinaria fue instalar un relato. El relato no se compadece ni con lo que efectivamente era ni a dónde íbamos, porque si hay algo que es totalmente contradictorio con el ideal de la izquierda, del progresismo, es el enriquecimiento personal, ¿no? Entonces ahí es donde se choca la realidad que nos mostraban o el discurso que nos decían, ese alineamiento que tiene que ver con, por ahí, una posición mucho más progresista, nada tenía que ver con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pues Margarita, que esta pregunta que te voy a hacer se la he hecho a mucha gente que ha venido aquí, me interesa tu respuesta, porque siempre pienso, cuando saldemos todas estas deudas que hay con el pasado, ¿hacia qué Argentina vamos? ¿O cómo va a ser para sanar la sociedad actual, esta herida que está tan abierta, de corrupción, de mafias, de injusticia, de tanta porquería, para lograr una patria cada vez más grande? A mí me parece que en este momento esas imágenes que vemos tan obscenas y tan dolorosas, ¿no? Que son las cajas desparramando millones de dólares, sirven en el impacto que genera, porque genera indignación. Y yo siento que nosotros podemos ser un pueblo más maduro, que mire de cara hacia el futuro, que podamos mirar a nuestros hijos a los ojos el día que podamos demostrar que nos indignamos frente a estas cosas. Pero teniendo en cuenta otro aspecto, a mí me parece que la lucha contra la corrupción primero no puede ser simplemente un posicionamiento hacia el pasado, tiene que ser por sobre todo un posicionamiento hacia adelante. No es suficiente hacer una denuncia, lo importante es ver cómo restablecemos el funcionamiento de instituciones, de reglas de juego, de igualdad de todos ante la ley, para que no nos vuelvan a ocurrir las mismas cosas. La otra cuestión es que no es una posición de mera moralina. A mí no me gusta cuando me encasillan en una cosa como que sea simplemente una cuestión moral. En la Argentina lo que hay que entender, y esto es lo que a mí me moviliza en estas cuestiones, es que la corrupción costó vidas. Más de 50 personas solamente en una tragedia que fue la de 11. Y eso la propia justicia ya explicitó de manera muy clarita. Fue el resultado casi inexorable de la corrupción, que era una maraña de relaciones mafiosas de la que participaban
funcionarios públicos, empresarios y sindicalistas que en lugar de poner la plata en el mantenimiento de los trenes, se la llevaban, ¿no? Ese es un caso. El de las viviendas sociales de la Fundación Sueños Compartidos iban a cumplirle el sueño de una vivienda propia a los hogares más pobres y se robaron casi 1.000 millones de pesos. Eso agreguemos las rutas que no se terminan, la gente que se mata en las rutas porque no tenemos los caminos que deberíamos tener, los hospitales que se caen a pedazos. La corrupción tiene costos sociales y humanos. Entonces creo que la reacción de la sociedad tiene que ir por ese lado, hacernos cargo de lo que nos pasó. Y a mí me genera este tiempo que yo digo, bueno, la esperanza que es que la gente se empiece a indignar. Durante mucho Igual tiempo, estamos en un momento que estamos completamente indignados como sociedad. Y cree que hacia el futuro, ¿no, Mirán? Eso nos hace bien, ¿eh? Nos hace crecer. Ahora, de acuerdo al futuro, ¿no? Al futuro próximo, ¿va a ser más difícil para la política más pesada, para la política más corrupta, meter la mano en la lata? Yo creo y espero que sí. Pero también pienso que como sociedad nos tenemos que hacer cargo. A mí a veces la gente me dice, ¿por qué la justicia ahora investiga? Después podemos analizar algunas cuestiones más de la justicia. Pero yo digo también porque hay una sociedad que empieza a reclamarle a los jueces. Los jueces tienen familia, que salen las chicas a la escuela, las mujeres a hacer las compras, y la gente también les está demandando. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está haciendo tu papá y tu marido? Y ellos tienen que empezar a rendir cuentas también frente a sus familias. Yo creo que les va a ser más difícil en la medida en que la sociedad se haga cargo de los cambios. Esto no lo hacen ni los políticos, ni quienes están en el gobierno. Es la sociedad. Durante mucho tiempo tuvimos una sociedad muy anómica, mirando para otro lado, muchos con miedo. También es cierto que mucha gente no hablaba con miedo. Bueno, ahora se están dando las condiciones para que realmente vayamos tomando sincerarnos. cuenta de esto. Exactamente. Totalmente. Ahora, no se puede sin instituciones. Estas cosas no son ni mero voluntarismo. Total. Esto tiene que ver además con las posibilidades de desarrollo, de crecimiento económico. Se habla de las inversiones. Nadie viene a invertir en un país estancado y en un país con instituciones corruptas que no garantizan condiciones. Las instituciones sirven para eso, no son edificios. Las instituciones son, por sobre todas las cosas, reglas de juego. Luis Novarese, buenas noches. Buenas noches. Aquí la tenés a Margarita. La verdad que la escucho a Margarita y no puedo más que coincidir. Y me gusta esta historia de que no es solamente una cuestión de indignación. Sí. La indignación es sana, pero si la indignación es simplemente golpearte el pecho en tu casa y no transformarlo... Digo, Margarita Stolbizer fue en el debate presidencial la única candidata que hizo propuestas concretas. ¿Cuántos votos sacó Margarita en la primera vuelta? Muy poquitos. Entonces digo, me parece que eso es responsabilidad nuestra. O sea, yo no espero que el kirchnerismo haga un mea culpa, no espero que el macrismo haga un análisis de la corrupción ahora hacia adelante como planteo. Sí me planteo nosotros, digo, ¿por qué una mujer absolutamente intachable, que vive en el mismo lugar, que dice esto y que mira hacia adelante sacó el 2, el 3%? Digo, es una responsabilidad nuestra. Y no vengan con esta historia de que, bueno, no tenía posibilidades, porque no tenía posibilidades dependía de todos nosotros. Y quiero, a propósito de lo que decía Jonathan de este hallazgo periodístico con Sadus, decir que quien denunció la embajada paralela era el canciller de entonces, Rafael Bielsa, que termina yéndose. Rafael Bielsa lo pone por escrito. Es verdad, alguien podría haber dicho, no fue todo lo contundente, pero Bielsa lo denunció, lo puso por escrito, lo elevó al presidente y el próximo paso es que voló por el aire y lo mandaron a competir en Santa Fe y de paso fue el único que cuando perdió en Santa Fe renunció a su banca porque dijo, si yo pierdo una elección tengo que renunciar. Digo, son distintos ejemplos, ¿no? Pero está bueno, siguiendo la línea inicial de Luis, de por qué no garpa la honestidad en política. Margarita sacó 1 y pico, 2%, corregime. ¿Cuánto sacaste en la...? 2 y pico. 2 y pico. Y a Lilita Carrió le pasó algo parecido. Claro. Le va muy bien en las elecciones legislativas, pero para presidenta no se lavó 2 y pico por ciento, 3 y pico por ciento. ¿Por qué la honestidad no es un activo en la política? ¿Por qué sirve para ser diputada, para ser fiscal, pero a la hora de elegir un presidente no lo tomamos como un valor fundamental? La elección fue previa a la Rosadita, fue previa a López. ¿Puede decir que hay un clic? No, yo creo que hay una modificación. Alguno puede pensar, y yo realmente te pondero, porque si no fuera por vos y por algunas diputadas y diputados serios, muchas cosas hoy no las veíamos, porque la justicia no tiene responsabilidad de las pruebas. Ustedes visualizaron las cosas. El escándalo de Cristina Kirchner, que vos planteás con los números que no le dan, lo planteás vos. El tema de la Rosadita se visualiza por los medios de comunicación. El tema del señor López por una denuncia del 911 o no sé quién. Todos los casos tienen ese estallido. Entonces yo creo que el escenario
donde Daniel Scioli, donde había serias dudas, obtiene un 49%, tiene que ver con una sociedad que no le importaba mucho la corrupción. Hoy cambió. Acá no tenemos que hablar de causas, ni de persecuciones, ni de nada. Acá hablamos de cosas concretas. Seguramente si a vos te denuncian, que te van a denunciar absolutamente todo, tenés cómo defenderte. Y se aclara rápidamente, no hay por qué ni ofenderse, ni acusar ni persecuciones, ni nada. Chicos, cuentas claras, todos sabemos quién es cada uno, y si uno siente que es una persona inocente, lo primero que hace es presentarse en la justicia y decir, aquí estoy, investíguenme, no tengo nada que ocultar. Claro, es todo mucho más simple de la rosca que se le da, porque destinaran el mismo tiempo y esfuerzo para mostrar y dar explicaciones y rendir cuentas, nos iría a todos mucho mejor. En cambio, la estrategia siempre ha sido denunciar al denunciante, atacar al juez. Está ocurriendo cosas que son inconcebibles, ¿no? Que es que los procesados cuestionen o denuncien al juez que los Margarita procesa. está acusada. Ahora tiene que ir el 8. Margarita está acusada justamente por la denuncia que hace contra la expresidenta Cristina Kirchner, que terminó con la apertura de la caja de seguridad de Florencia Kirchner, con los millones de dólares que hemos visto, y tiene que ir el 8 de agosto a una mediación con la expresidenta. A ver, déjame que le haga una pregunta con respecto a eso, Débora. ¿Cómo se explica, Margarita, una chica que no llega a los 30 años, que tenga, obviamente que es la parte de la herencia de su padre, es lo que ella dice, pero su padre prácticamente toda su vida trabajó en la administración pública? Claro. ¿Cómo hace una persona que ha trabajado toda la vida, o prácticamente toda su vida laboral en la administración pública, con sueldos que todos conocemos, y que son sueldos muy buenos para mucha gente, pero no para, la verdad, que tener o dejar esa suma sideral en unas solas cajas y a una de sus hijas nada más? Sí, no se explica, no tiene ningún tipo de explicación la fortuna de la familia Kirchner, habiendo vivido durante más de 20 años del sueldo de la administración pública, pero además esas son las cuestiones que hay que investigar. Sobre el tema de las cuentas y del dinero que hay en las cuentas de Florencia Kirchner, yo planteé que no hay un delito en cambiar los pesos por dólares ni en pasar de la cuenta de ahorro a la caja de seguridad. En lo que el juez tiene que investigar es justamente el origen de esa fortuna. Esto además a esta altura creo que ha quedado tan confirmado que ya no lo digo yo como denunciante, lo han confirmado los fiscales que intervienen, los jueces que intervienen, la Cámara Federal incluso, que en la otra causa, en la ruta del dinero que lleva el juez Casanelo, le dijo al juez Casanelo no se quede con lo que está investigando y le pidió a todos los jueces colaboren entre ustedes porque está claro que existe una vinculación entre todas esas causas y que la fortuna de la familia Kirchner solamente se explica por las transferencias millonarias que le hacían empresarios contratistas del Estado. Ahí está la ilegalidad de origen, porque no es suficiente decir, algunos dicen, tenía declarado. Para un funcionario público no es suficiente que su fortuna esté en blanco, digamos, que eso sea declarado. Declarado o en blanco no es legal. Puede ser ilegal, y esto es lo que ocurre con esa fortuna, aunque la tengan declarada. Igual no les dan tampoco los numeritos ni siquiera de lo blanco o lo declarado, ¿no? Sin contar las propiedades, sin contar los personales, ¿no? Ahora, recién hablábamos, bueno, de Cristina, que está, a ver si tenemos imágenes de lo que está sucediendo en Aeroparque. En instantes va a llegar esto es Instituto Patria, pero en instantes, bueno, Cristina va a arribar y va a hablar ahí. Pero con respecto al futuro, el año que viene hay elecciones. Todos ya piensan, no en las elecciones del año que viene, sino en las presidenciales. Viste que la política siempre va como un paso tan adelantado, 2 o 3 o 5 o 10 o 20, y por eso he oído un poco del día a día, ¿no? ¿Cuáles son los líderes políticos que se posicionan ante el panorama que se avecina? A ver, yo creo justamente que hay que tratar de no embarrar la cancha, me parece. La gente votó el año pasado muchas veces, mínimo 6 elecciones hay, y creo que la gente terminó cansada, ¿no? Y a mí me parece que lo importante este año es que uno pueda trabajar sobre el problema concreto. Nosotros estamos con una agenda que tiene que ver con los problemas, porque a mí también me pasa a veces que me canso con el tema de las denuncias, sinceramente. Y yo digo, la discusión de este año es una discusión sobre qué hacemos con la inflación, con las tarifas, con los jubilados, con las pymes, con el empleo. Entonces yo creo que hoy es el año en el que la competencia política, que es natural y es buena en el funcionamiento del sistema democrático, tiene que ser sobre la base de cómo demostramos que mis propuestas son mejores que las del otro y la competencia sea eso. Lamentablemente venimos de competencias que son inequitativas en términos de los recursos que se tienen,
tienen, de la visibilidad que se tiene, pero por sobre todo campañas donde nunca se discuten las ideas y las propuestas, ¿no? Sino hay campañas de marketing muy fuertes y hay campañas que se hacen sobre la base de destruir al otro y tratar de llegar sobre la base de que mi contrincante no llegue. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque ya hay hasta spots publicitarios con respecto a la campaña del año que viene. ¿Tenemos el spot de Moreno? Sí. Moreno ya se lanza como actor. Un spot de campaña. Obviamente que, dice Margarita, claro, hay que trabajar tanto ahora, pero el año que viene de elecciones, entonces cada vez vas a ver a muchos personajes, a muchos políticos, en acción ya para meterse en tu cabeza y finalmente lograr tu voto el próximo año. Mira. Bestias, le sacaron la comida de la boca al pueblo. ¿Qué le pareció? Sinceramente lo digo y no quiero descolocarme en el calificativo, pero me parece que son sinvergüenza esta gente, ¿no? Porque el mostrar una olla, yo no voy a defender a Cambiemos, lejos de eso, porque además podría tener muchísimas críticas respecto del gobierno. Ahora, que esta gente nos vengan a hacer una propaganda con una olla popular, esta gente que se ha llenado los bolsillos, dejaron 12 millones de personas en condición de pobreza. Yo vivo en el conurbano, un lugar donde millones de personas no tienen cloacas y agua potable, toman agua contaminada. En un país, en una Argentina, durante todos estos años entró muchísimo dinero, porque si algo tuvieron los Kirchner es que gobernaron la Argentina en los momentos de mayor bonanza económica, con los precios de nuestros productos en niveles extraordinarios. Sinceramente, que vengan a hablar de la olla popular a esta altura, la inflación que nos dejaron, el deterioro del ingreso en la competencia con la inflación, son cosas inconcebibles. Por eso digo, no tienen vergüenza. Sinceramente, eso es lo que me genera. Sí, Mariano, por favor. Sí, Margarita. Bueno, estamos hablando un poco del año que viene, ¿no? Además de lo que está ocurriendo este año. Y usted salió en muchos actos, muchas fotografías con Sergio Massa. ¿Imagina que puede ir en alianza con Sergio Massa, con el Frente Renovador, en las elecciones del año que viene? Nosotros no hemos conversado en realidad con Massa nunca de las cuestiones electorales, sinceramente. Pero sí tengo coincidencias políticas y programáticas con Massa importantes. La primera es esta agenda de temas que decía recién. Nosotros estamos planteando hoy, hay que ocuparse de la agenda de la gente. Y Massa lo hace también en algo con lo que yo coincido, que es con voluntad de cooperación respecto del gobierno. Y eso lo hemos demostrado en los hechos. Cada uno de los proyectos que el gobierno de Cambiemos envió al Congreso encontró en nosotros la voluntad de cooperar para mejorar esos proyectos. El tema del arreglo con los holdao, el tema de los jubilados. La verdad es que cada ley que viene en la Cámara de Diputados se le han incorporado muchísimas mejoras. Salieron las medias sanciones mejor que los proyectos que ingresaban. Todos lo mismo. Y además, yo destaco en el gobierno la voluntad de crear esos ámbitos de diálogo y aceptar los cambios. Y ahora, de parte nuestra, esa es la cooperación. Ahora, usted habrá hablado mucho con él. ¿Él qué dice de su paso por el kirchnerismo, siendo usted tan crítica al kirchnerismo? Claro, bueno, esa es otra cuestión que yo podría valorar positivamente de Massa. Massa estuvo, si no me equivoco, 8 meses dentro del gobierno nacional como jefe de gabinete. Se fue y desde que se fue siempre confrontó con ellos. Confrontó en el 2013 y ganó la elección, confrontó en el 2015. Massa creo que ha ido marcando un camino de distanciamiento de muchas cuestiones. Yo tengo como aliados muy firmes y estratégicos a Libres del Sur, y Libres del Sur formó parte inicialmente del gobierno del kirchnerismo. Además, yo creo que no hay que renegar de eso tampoco. Miren, cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno, si algo instaló, por ejemplo, en un tema como el de la justicia, que es un tema que creo que es muy importante y que termina siendo la contraparte
contracara del final de Cristina. Los primeros gestos de gobierno de Néstor Kirchner fueron en favor de una justicia independiente, aquel decreto de autolimitación de atribuciones para designar los miembros de la Corte. ¿Cómo termina el gobierno con Cristina? Teniendo en la cooptación de la justicia uno de los objetivos más codiciados, ¿no? Entonces, uno tiene que poder reconocer aquellos cambios que se dieron también. Cuando Cristina llega con un compromiso de mejora de la calidad institucional. Y muchos creímos que eso era cierto y terminamos peor que como había empezado en realidad. Sí, Johnny. No, profundizando lo que preguntaba Mariano, ahí lo que hay es una disputa por Stolbizer entre Cambiemos y el Frente Renovador. Esto lo digo yo. Sergio Massa la quiere como candidata a senadora o a diputada el año que viene por la provincia de Buenos Aires, pero hay gente, y acá viene la pregunta, que en Cambiemos, que te quiere como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en una especie de dupla con Jorge Macri. Ayer hay una foto. Casualmente, ahí viene la pregunta, ayer hubo una foto política, Jorge Macri fue a ver... Era más deportiva bueno, la foto pero vos sabés que las fotos son políticas, fue a ver a tu hijo que jugó al básquet, y esta foto quiero preguntarte, ¿hay posibilidad de que vayas en fórmula con él en Cambiemos el año que viene? Yo no estoy adelantando, sinceramente lo digo, ningún tipo de conversación que tenga que ver con lo electoral, porque me parece que le falto el respeto a la gente sobre todo, y no está en mi agenda. Y también suelo ser bastante sincera en este punto. Nosotros tuvimos un cachetazo en la última elección. Yo estoy tratando de reconstruir una identidad progresista porque estoy convencida que hay un espacio vacante del progresismo. Y mi idea de la disputa política y electoral es la disputa de ideas y no de conveniencias. Yo podría haber sido candidata con cualquiera de ellos el año pasado y sin embargo no lo fui porque creí que lo principal era mantenerme coherente con mis ideas y con mis principios. También creo que no puedo seguir con el error del autoaislamiento y por lo tanto no descarto conversar, pero lo hago en términos hoy de cooperación. He conversado con Jorge Macri. ¿Qué conversamos con Macri? Sobre la provincia de Buenos Aires, cómo ayudar a María Eugenia, porque la verdad es que si algo... A ver, factor María Eugenia, ¿qué te pasa con ella? Ayer se reunió con Carrió, después te quiero preguntar por Lilita. No, un poco eso era lo que iba a plantear. ¿Qué le sucede a ustedes como mujeres de la política, como batalladoras, como mujeres que van al frente, que denuncian, que la pelean? Con María Eugenia Vidal, una chica que rápidamente, digo chica porque es muy joven, rápidamente se aparece en la escena mediática, en la plana mediática, en la plana política, empieza a hacer su carrera y al poco tiempo es gobernadora nada más y nada menos que de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué les pasa a ustedes? No, y un poco eso era lo que yo iba a plantear a la pregunta de Johnny. Si algo a mí hoy me moviliza es todo el esfuerzo que pudiera hacer para ayudar a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Yo me siento parte del triunfo de María Eugenia Vidal, sobre todo porque soy de la provincia, he competido por ese lugar y a mí me da la impresión que es un poco el triunfo de todos los que en algún momento dimos esas peleas para terminar con el deterioro que venía teniendo la provincia de Buenos Aires durante más de 25 años, 28, 30, gobernados por el mismo partido político. Hoy ella toma una brasa que quema y yo siento la obligación de cooperar para que a ella le vaya bien. Entonces lo hago, le arrimo proyectos, converso. Y conversé ayer bastante con Jorge Macri, casi exclusivamente de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy con un proyecto para tratar que la provincia recupere el dinero que la nación se apropió de las provincias durante muchos años y creo que hay una forma de hacerlo a través del mecanismo de compensación de deudas de nación con provincia, porque eso le va a facilitar a la provincia que pueda con un nuevo endeudamiento hacer obras y no tener que estar pagando y hacerlo con tasas más bajas también. Sinceramente creo que hay que ayudar a María Eugenia, porque además que creo que tiene ella muchos valores que merecen obviamente nuestro apoyo. ¿Y Lilita Carrió? Bueno, ¿cuál es su relación con Lilita? No tengo más que la relación institucional, política, compartimos. En un momento estuvieron juntas. Estuvimos juntas. Creo que la mejor elección de Carrió y la mejor elección mía fue cuando estuvimos juntas en el año 2007. Y la verdad es que es una persona a la que yo respeto mucho, pero bueno, tengo diferencias respecto de su construcción política y hoy de su alianza con el gobierno también, ¿no? Tengo una relación solo institucional porque, bueno, somos compañeras en el Parlamento. Recién veíamos el spot de Moreno, que no lo quiero dejar pasar, quiero saber tu punto de vista del spot que veíamos recién, porque Moreno busca un lugar dentro del peronismo, Luis. Yo trataría de buscar un lugar en el sentido común. Me parece que lo primero que pon un poquito más del spot que con la olla que cambiamos, que fue... Es bravo, o sea, yo creo que al ridículo simplemente hay que contemplarlo, o sea, y en este caso yo no puedo más que
me pasa lo que le pasa a Margarita, ¿no? Me parece una falta de respeto, es un provocador, es el autor de Bajo el Discurso y del relato progresista de la mayor concentración de los grupos económicos. Digamos, este hombre que abría por izquierda diciendo que era la economía popular y favoreció a los grandes grupos económicos que hoy son más monopólicos que cuando llegó el gobierno. En lo personal no me resulta que se haya enriquecido como recién se planteaba, pero sí fue un favorecedor de los enriquecimientos, digamos. Entonces, la verdad que a los fundamentalistas y a los ridículos, qué sé yo, me parece que uno debería hacer el esfuerzo de evitarlos, y eso voy a tratar de hacer. Juegan en contra. Yo creo que juegan en contra, pero la gente ve eso y en esta Argentina de indignados. Yo quiero ir algo más cerca que no es el año que viene. Te quiero preguntar por el cara a cara con Cristina, porque no es normal que Cristina cite a una diputada, porque dicen que Cristina siempre se vio en un mundo superior, bajó hacia vos, en este caso que le hiciste una denuncia muy fuerte, y algunos dicen porque la puso tensa. ¿Qué va a pasar en ese encuentro que vos tenés? Va a ser un encuentro tenso, sin ninguna duda, porque los cruces que han habido son muy fuertes. Creo que desde el punto de vista formal es la firma de un acta y nada más. Para que se entienda de qué se trata, la mediación a la que estamos convocados para el día 8 es una instancia obligatoria, legalmente obligatoria, previa a un juicio civil por resarcimiento económico. Ellos pretenden cobrarme a mí una indemnización, entonces la mediadora designada por el abogado de la señora de Kirchner me convoca a una audiencia, el abogado presentará cuál es su reclamo, que hoy no está explicitado, y obviamente que yo no voy a aceptar pagar absolutamente nada del reclamo. ¿Pero vas a ratificar lo que dijiste de ella, más allá que ella dijo que sos una burra o algo así? Sí, por supuesto. Miren, yo hay algo que me parece que es importante dejar en claro. Yo no tengo ninguna de las denuncias que he hecho. No soy una denunciadora serial, no soy una paseante de Comodoro Pi, no conozco a los jueces, sinceramente nunca he tenido relación con ellos. Yo soy abogada, pero ni siquiera tengo matrícula en la capital, Solamente he ejercido mi profesión en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando he hecho las dos denuncias que hice fundamentales, que son Otesur y Los Sauces, lo he hecho cumpliendo como mi deber de funcionaria pública. La ley dice que un funcionario público que toma conocimiento de un hecho que considera que es un delito, tiene que ir a la justicia. Y yo hice eso. Fui y presenté los papelitos. Rapidito, algunas cuestiones puntuales. Mi postura sobre lo de Moreno, para responderle a Luis y a Margarita también en algún aspecto. Puede ser que haya muchos errores por parte de Moreno, puede ser que no estemos todos de acuerdo en la función que cumplí, si lo hizo bien o mal. Me da la sensación que acá hay dos certezas. Una es que Moreno se enriqueció, al menos si hay algo no de lo que no hay que destacarlo porque tiene que ser algo normal, como Margarita también destacan su honestidad porque no se enriqueció y demás. Moreno hay que destacar que al menos desde su honestidad en ese aspecto es para destacar. O sea, no se lo puede acusar de estas denuncias que estamos hablando de enriquecimiento, es alguien que está ajeno a todo eso. Y que si tal vez el emisor del mensaje no es el correcto, no deja de ser cierto que este gobierno le vació la olla a la gente. Entonces discutamos también por qué la gente no tiene un plato de comida hoy con todos los ajustes que hubo. Y una apreciación de Margarita, era simplemente el tema de una postura. Margarita, a mí no me queda claro, Margarita, cuál es su postura real. Me da la sensación como que está jugando a dos puntas. O sea, con Massa deja abierta una puerta, por el lado de Macri deja abierta una puerta. Entonces tal vez esa indefinición es lo que no le juega como para que la voten. Acá mucha gente la ha votado y cree en su honestidad. Las encuestas hoy le dan 8 puntos. 15 a Carrió, 25 Massa, 7 Randoso y 32 Cristina. Pero ojo a los encuestadores. Lo dice una universidad, la hizo. Digo, sí, pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué hay una doble moral en Argentina? Usted es una muy buena dirigente que ha hecho buenas denuncias, pero ¿por qué no le molesta la corrupción de Macri, por ejemplo, y no hay denuncias serias de Panama Papers, cuentas en el exterior, los empresarios que no tienen compatibilidad para ocupar sus cargos, Laurita Alonso que no tiene que estar donde está? ¿Por qué no hay una firmeza en denuncias también para el actual gobierno? A ver, sobre lo primero lo que digo es que no hay ningún doble juego, Massa o Macri. Yo no estoy hoy en la competencia electoral, por eso no entro en ese juego de tener que elegir uno u otro. Sí creo en una democracia de diálogo y de cooperación y por lo tanto dialogo y hablo con todos tratando de construir una agenda para una Argentina mejor. Respecto del tema Macri, primera cuestión, he presentado una demanda judicial, por ejemplo, en el caso del aumento de las tarifas, fundada en dos elementos. Uno es la ilegalidad de origen que tiene el aumento porque no tiene audiencias públicas. La otra razón por la cual yo he pedido la nulidad de las resoluciones de aumento es justamente la incompatibilidad ética de los funcionarios. Lo he planteado desde el mismo momento que salió la resolución y he dicho algo que le molesta incluso a los funcionarios
funcionario de energía que yo digo, tienen tanto problema que si tienen que buscar a alguien que firme las resoluciones y no tenga incompatibilidad ética, el cafetero las puede firmar, nada más me parece. Por lo tanto, he hecho siempre esas críticas. A mí lo que me parece que no está bien es cuando, desde el kirchnerismo, para intentar defenderse de episodios de corrupción tan explícitos, groseros y por miles de millones de pesos, hablan de los Panama Papers. No, eso hay que investigarlo, el kirchnerismo hay que investigarlo, no cae en dudas, pero hay que investigar todo. Yo digo, es una cosa realmente increíble. Respecto a los Panama Papers, a ver, yo sospecho siempre de los que van a abrir una offshore afuera del país, una sociedad offshore. Primero porque nunca creo que sean para nada bueno. Son mínimamente para evadir o para esconder. Por lo tanto, tengo una muy mala opinión de todos los que abren esas cuentas. Ahora, lo que no podría decir es que he encontrado un delito atrás de eso. Si yo hubiera encontrado un delito, no les quepa la menor duda que soy la primera, insisto, ejerciendo mi deber, que lo llevo a la justicia. Pero hay un caso en particular donde la única denuncia que un funcionario recibió por el origen del dinero, no por el Panama Paper, la hizo mi partido, el GEN, en la ciudad de Buenos Aires, que fue una denuncia contra Grindetti, pero no ahora. Cuando Grindetti era funcionario del gobierno exitoso de Macri en la ciudad, la denuncia penal que tuvo ese funcionario la hizo mi partido. Y es la razón por la cual nosotros hemos planteado una de las primeras críticas y más duras respecto de Grindetti en los Panama Papers, pero no porque tenía la sociedad offshore, sino en realidad porque nosotros dudábamos del origen del dinero que manejó en el exterior. ¿De dónde vino? Sí, por favor. Santiago. Sí, a ver, por favor, componemos así. Sí, quería... Uno, chicos, vamos, cualquiera. Recordando un poco, haciendo contrapunto con lo que dice acá el amigo Brancatelli, hay una historia que se conoce poco de usted, Margarita. Usted viene de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Morón, Oeste. Morón fue un municipio muy conflictivo en la época de Juan Carlos Rousselot. Sí, las cloacas. Las cloacas. Con Macri estuvo. En la empresa. Sí. Así es. ¿Me deja hablar a mí, por favor, si es tan amable? Vamos, chicos, vamos, que somos muchos. Quiero decir, me contaron que usted hizo una denuncia contra Macri en aquel entonces. No una denuncia contra Macri, contra la empresa. Claro, yo conduje la acusación del Consejo Deliberante conformado en aquel momento por peronistas y radicales, justamente por lo que consideramos que había sido un episodio administrativo de una terrible irregularidad, que era el contrato de las cloacas, firmado entre el intendente Juan Carlos Rousselot y Mauricio Macri, no Franco, que era el dueño de Sideco Americana. Están las fotos que están a los dos firmando. En aquel momento nosotros, y yo en representación del bloque de Radical, presenté todas las acusaciones penales de lo que consideraba eran no solamente irregularidades de tipo administrativa, sino también comisión de delitos penales. No solamente eso no prosperó en la justicia, sino que Rousselot después volvió a ser elegido intendente de Morón y destituido 3 veces en realidad. Pero en aquel momento ya, digamos, habíamos fijado posición porque eran episodios similares, de una envergadura mucho menor, pero obviamente que ahí estuvimos haciendo lo que se debía hacer, ¿no? Está Margarita Stolbizer con nosotros y vamos directamente al móvil porque finalmente, a ver si podemos ver las imágenes. Sí, finalmente aterrizó, ¿no? El avión de Cristina Fernández de Kirchner a hablar, directamente a hablar. Va. Habíamos dicho iba a llegar 21:20, se demoró media hora, 21:50, llegó a Aeroparque Jorge Newbery, vuelo proveniente de Aerolíneas Argentinas, proveniente del Calafate, y ahora se va a trasladar seguramente desde Aeroparque a la sede del Instituto Patria en la zona de Recoleta, y se va a dar este acto homenaje a Hugo Chávez por los 62 años de su nacimiento, en el contexto que antes hablábamos. La semana pasada, te digo, el Congreso de Venezuela presentó un informe sobre la corrupción en la relación Argentina-Venezuela, en relación a esto que estamos contando. Total de ilícitos, según el Congreso de Venezuela, 10.600 millones de dólares, Santiago. 10.600 millones de dólares. Coimas pagadas entre 2002 y 2014 por el 20% del intercambio comercial, lo que yo te decía antes, que había que dejar, según los venezolanos era el 20%, según Sadus era el 15% para poder hacer el intercambio comercial, 3.100 millones de dólares. Obviamente Desvío lo desmiente, y tenemos a este embajador, ex embajador, que dice que esto era así. Hablemos un poco de la figura de Desvío, tan discutida en este momento y con semejante poder. Obviamente que Desvío queda expuesto y queda en offside después de la aparición de los bolsos de López, que era imposible defenderse después de semejante obscenidad y de semejante bochorno, ¿no? Sí.
Recordemos que en la causa mucho más grave, que es la de la tragedia de Once, después de haber sido condenados los otros funcionarios, también se pidió incorporar a Devido como uno de los imputados, porque no es casual que Devido tenía jurisdicción directa sobre los episodios de corrupción más explícitos, ¿no? El tema obras públicas, viviendas, los contratos con Venezuela, todo el tema de los subsidios, el transporte, y atrás de eso está siempre la figura de Devido, y la corrupción se comete por debajo de su línea de dependencia, ¿no? Pero aparte es muy fuerte un funcionario que se mantenga durante todo el tiempo, ¿no? En el gobierno, y aparte yendo directamente a su operatoria, ¿no? Que tenía que ver con la obra pública, que ahí está la plata, Margarita. Esto habla también del liderazgo superior, porque la decisión de que Devido permanezca los 12 años es de quienes fueron los presidentes que lo tuvieron en ese lugar. Por eso hay que entender que lo de López no es ni un hecho aislado ni un solitario que hacía negocios, ¿no? López es un engranaje de una maquinaria institucionalizada de corrupción, porque era el que recibía y entregaba, el que pedía las coimas, y cuando pedía coimas y los empresarios las ponían, lo hacían no a su nombre, pedía para quienes lo mandaban, ¿no? Hay una cuestión, si me permitís, en relación a los temas de Venezuela y a un episodio muy de estos días, que es la posibilidad de apertura de la investigación del fiscal Nisman, de la denuncia del fiscal Nisman. Eso tiene un punto de vinculación también con el tema Venezuela. El año pasado, si no me equivoco, o el anterior, la revista Veja brasilera publicó realmente una cuestión escandalosa, muy relacionada con la denuncia del fiscal Nisman. Recordemos que el fiscal Nisman lo que hizo fue denunciar un plan criminal de encubrimiento del que hace responsables a la señora de Kirchner, a Timerman y a otros funcionarios, justamente por haber intentado excluir de la jurisdicción de nuestra justicia nacional a los iraníes sospechados sobre los que pesaba una orden judicial de captura. En la revista Veja se le hace una entrevista a 3 exfuncionarios de muy alto nivel del gobierno de Chávez, que cuentan a sus entrevistadores de la revista, hoy están exiliados en los Estados Unidos, que ellos participaron de reuniones donde se encontraban el presidente iraní y el presidente de Venezuela, en el cual el presidente iraní, en una conversación de mucha confianza con Chávez, le dice, necesito que me hagas un favor, que es que vos intercedas ante la Argentina porque necesito 2 cosas de la Argentina. Una son los secretos vinculados con el desarrollo nuclear que la Argentina tiene y que nosotros necesitamos, y el otro es que bajen la persecución a los iraníes y el tema de las alertas rojas. Era Mahmoud Ahmadinejad, no era cualquier presidente. No era cualquiera, Irán, ¿no? Claro, no, sí. aclaremos que en ese momento el presidente iraní era Mahmoud Ahmadinejad, el negador del holocausto, un expresidente de Irán que lapidaba mujeres, que decapitaba opositores políticos. Ese era el interlocutor, ¿no? Y está reconstruido el diálogo que dice Margarita en esta revista Bella entre Ahmadinejad y Chávez, donde Ahmadinejad le dice, es un asunto de vida o muerte, preciso que intermedie con Argentina por una ayuda para el programa nuclear de mi país. Precisamos que Argentina comparta su conocimiento sobre tecnología nuclear. Sin la colaboración de este país será imposible avanzar en nuestro programa. Y Chávez le responde, muy rápidamente haré eso, compañero. Y Ahmadinejad le contesta, según la revista, no se preocupe por los gastos que requiera la operación. Exacto. Irán respaldará con todo el dinero que sea necesario para convencer a los argentinos. Y tengo otra cuestión. Preciso que desaliente la Argentina de insistir con Interpol para que capture a las autoridades de mi país, que es lo que decía el fiscal Nisman. Por eso hay una sospecha nunca investigada, incluso, que los dineros que venían a la Argentina desde Venezuela podrían ser una triangulación que en realidad tenía como origen Irán. Entonces es un tema muy actual en el tema de las investigaciones de la relación bilateral Argentina-Venezuela, los negocios que había por detrás, pero también la decisión hoy de la justicia de desarchivar la investigación del fiscal Nisman. Algo que fue una decisión bochornosa para la Argentina, un país que tiene la obligación cualquier fiscal de investigar hasta una denuncia anónima, telefónica, y la denuncia de un fiscal ratificada por otros fiscales, porque después la denuncia de Nisman la ratifica el fiscal Policita, la ratifica el fiscal Moldes, y el juez Rafecas y la Cámara Federal Sala 1 deciden archivarla. Pero aparte, ¿no? la verdad que es muy llamativo, ¿no? Que una causa que nos marcó tanto a los argentinos, que es una herida que todavía no ha cerrado, de un día para otro pasó a ser como parte de un pasado. Olvido. Sí.
Sí. Margarita, la llevo un poco a la realidad económica que estamos viviendo. Hoy se conocieron indicadores que el segundo semestre son terribles, desde una caída del 20% de la construcción. Usted que está mucho en contacto con la gente, ¿cómo está viendo el tema económico? Y si ha podido hablar con las autoridades del gobierno sobre esta situación. A ver, en la calle lo que hay es una enorme preocupación que tiene que ver no solamente con la situación presente, que hoy sobre todo está muy vinculada con el impacto de las tarifas. Lo de las tarifas ha sido brutal. Además, cuando hablamos de tarifas, yo recién mencionaba la demanda que yo hice sobre el tema del gas, pero es la luz, es el transporte, es el petróleo y ahora el tema de los alimentos. El impacto que todo esto tiene en el bolsillo de una familia es enorme. Ahora, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que no ven una luz. Lo que nosotros estamos esperando y exigiendo al gobierno es que el gobierno explicite de qué manera no mágica van a bajar la inflación, de qué manera no mágica vamos a poder tener las inversiones que realmente nos dijeron que íbamos a tener. Porque el gobierno nos habla de esperanzas, de buenas ondas, todo y todo está perfecto. Ahora, la verdad lo que nosotros necesitamos es que nos expliciten un plan, una estrategia económica, porque la verdad es que las cosas no surgen mágicamente. Y el número, porque la inflación no baja, el número de la inflación. Exactamente, pero para que baje tiene que haber, ¿cuál es la forma en que nosotros creemos que esto se debe hacer? Y también en esto aprovecho a tirar un párrafo sobre un tema que es importante. El presidente dedicó ayer 1 hora de su tiempo a hablar con Marcelo Tinelli. Yo no voy a cuestionar la reunión, se reúne con quien quiere, habla con quien quiere, la verdad. Ahora, sinceramente, hoy, atacar los problemas centrales y estructurales de la Argentina como la inflación, se hace convocando a una mesa de diálogo, a la concertación política, crear un consejo... Eso prometieron aparte en campaña. Claro, crear un consejo económico-social donde sienten a los actores económicos y sociales a discutir estos temas. ¿Por qué cree que no lo hace? Reúnanse todo lo que quieran. Tienen un desprecio sobre los ámbitos de participación social. Eso pasó con las tarifas. Las tarifas, el problema no es solo la ilegalidad formal de no haber convocado las audiencias, es que no les importan las audiencias, porque dicen, bueno, está bien, las vamos a hacer en octubre. Ahora, háganse cargo que la audiencia no es solamente un requisito formal, es el ámbito que garantiza el derecho a la participación de la gente, que además le permite al funcionario incluso enriquecerse con lo que la gente dice y mejorar su propia respuesta, ¿no? Y creo que esto es lo malo. La demora en la atención y la resolución de los temas económicos tiene que ver con esto. Convoquen, llamen a otros a discutir estas cuestiones. Me parece que eso es lo que la gente está esperando hoy y lo que la angustia es esto, es no tener el plan, no tener la estrategia, pero que no exista ese ámbito para discutirlo. Sí, yo me quiero enancar en esto para preguntarle si usted cree que esto es desprecio por las instituciones o torpeza, porque digo, el gobierno llegó para decir que venía a mejorar la calidad institucional. Esto que usted plantea, las audiencias públicas y el desprecio me parece muy grave. Le sumo 3 hechos. Llega con calidad... Perdón, yo lo que planteaba era el desprecio, la subestimación a la participación a lo que significa, popular. exacto. Claro. Entonces digo, le agrego 3 hechos más. El gobierno trae calidad institucional. Su primera decisión es 2 jueces en comisión de la Corte. Después corrige. Deroga por decreto una ley. Después parece que corrige. Cede la base de los datos del ANSES a un organismo que no puede hacerlo. Entonces mi pregunta es, ¿de verdad creen en la calidad institucional este gobierno? A ver, yo trato sinceramente de ponerles en esto un punto de confianza en este sentido. Creo que son buena gente y que tienen buenas intenciones. En el medio me parece que hay, por un lado, la torpeza, el error, que lo único que hace es terminar debilitando al propio gobierno, porque ante el primer error y la rectificación uno lo valora positivamente y se reconocen los errores, cambian. Ahora, cuando es error tras error, reincidencia en el mismo error, eso los termina debilitando a ellos incluso en ese tratamiento. Entonces me parece que ahí hay un poco de torpeza. Y lo otro tiene que ver también con cuestiones políticas más de fondo. Este es un gobierno que pone más esfuerzo en garantizar rentabilidad a los grupos económicos más poderosos y menos esfuerzo en garantizar una distribución más equitativa de lo que tenemos en una generación de riqueza distinta. Me parece que esa es una de las cuestiones. La falta de debate de esto tiene que ver con eso, ¿no? Margarita. A ver un minuto, porque vamos a escuchar un cruce que se dio en la red entre Cabandier con Luis Majul por el tema ANSES. Lo vemos, lo escuchamos y después le quiero preguntar acerca del tema ANSES a Margarita Stolbizer, que está respondiendo absolutamente todas las preguntas en este Jueves Intratable. Mirá. Picante cruce radial. Juan Cabandier y Luis Majul se trenzaron en el éter y los misiles volaron. Periodismo militante, ANSES, corrupción y más. Usted sabe que el voto electrónico
que está instrumentando el PRO a nivel nacional deja de ser el voto secreto, que el que administra el sistema sabe a quién votó cada uno de los electores. Cabandier, pongamos todo sobre la mesa, porque si no es... Tiene que dejar de ser un periodista militante. No, ahora porque yo le pregunto, soy un periodista militante. Usted quiere que yo le diga lo que usted quiere escuchar. ¿Qué le pasó? 12 años criticando a nuestro gobierno. Por supuesto, y voy a seguir criticando a este gobierno y a cualquiera. Usted se dedica a criticar al nuestro en vez de criticar al actual. No. Por el pasado, si quiere, haga todas las críticas. Pero ¿y por qué cree que lo estoy llamando? Yo lo dejé hablar, lo escuché. Usted presenta una denuncia penal. Y yo creo que está muy bien que le demos micrófono para que diputados como usted presente una denuncia penal y probablemente pueda tener razón. Ahora, cuando yo le digo que la presidenta utilizaba datos de la FIP secretos, usted me dice, no, eso es hacer política, eso está bien. O cuando la UIF utilizó una vía secreta de datos para ensuciar a Nisman, usted me dice que eso es hacer política. Dígame si hay alguna denuncia al respecto, si hay alguna acto Sí, yo sé. Con contenido. Con contenido, si usted tiene un segundo se lo explico. Lo que pasa es que usted por ahí no está informado. Sigue siendo un periodista de oposición, un No, gobierno usted quiere que le dé la explicación. A mí me parece que el ignorante es usted. Y el que le falta política es usted también. No está insultando hace 2 años. No, pero sí. Un insulto más. Usted me dice, lo felicito por su denuncia. ¿Dónde va a entrar? Respeto mucho, usted es un periodista de muchos años, al gusto de algunos será un buen periodista, a mi gusto no, pero lo respeto. Le agradezco mucho. Yo también lo respeto, Muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias. Buen día y gracias por la información. Gracias por el periodismo militante, gracias. Bueno, el tema era en CES, pero todo termina en vos opinás por esto, vos opinás por lo otro. Estamos en un momento que nos tenemos como que reencontrar con nosotros mismos. Durante mucho tiempo se opinaba, será porque te pagaba uno, se opinaba otra cosa porque te pagaba otro. ¿No se puede ser independiente en esta Argentina de hoy? Se debe ser. Usted que es una política independiente, claro, más allá que dice, no me votó mucha gente. No, pero hay que tener cuidado también con el tema de la independencia. Una cosa es cómo el periodista ejerce su profesión y me parece que ahí la obligación de independencia no es una cuestión de posicionamientos con los gobiernos o con los partidos, sino hacia la persona que te está escuchando. Ustedes tienen una responsabilidad enorme frente a aquel al que le brindan información. Entonces la independencia tiene que ver con la garantía de quien recibe esa información. Ahora, ojo con que la independencia sea el que, bueno, yo no creo mucho en la lavadora de la política. Creo que la política tiene que lavarse a sí misma, tiene que depurarse porque yo creo en la política. Yo soy una militante política y creo que es necesario reconstruir un sistema político de partidos que sean creíbles, confiables para la sociedad. La cosa de la independencia, de lo light, no, esto no va tampoco. A mí me parece que es bueno y que es bueno jugarse por las ideas. Y cuando la política fue a comprar a la comunicación. No son las ideas, a eso voy. El problema es, y a veces lo siento incluso cuando se habla de la cosa esta de la gestión light sin ideas. Cuando no es la idea la que maneja la gestión la manejan los negocios. Y a mí lo que me preocupa es eso, en la compra del periodista, en ver a ver si digo las cosas que le gustan o que no le gustan, o si arruino a uno con lo que yo digo. El problema no es cuando uno lo hace honestamente y de frente diciendo lo que pienso. El periodista militante a mí no me preocupa el que cobra para decir determinada cosa. Eso forma parte de un estado perverso de corrupción del que han formado parte muchos también, ¿no? ¿Usted fue perseguida? Mediáticamente. No, nunca me he sentido perseguida, sí me he sentido mucha... Perseguida es una palabra que hace alusión a otra cosa, ¿no? Pero hablo de este crache mediático que sufrieron varios colegas. No, yo sí me he sentido algunos políticos, por supuesto, como parte, si se quiere, de un esquema de desigualdad en la competencia política, donde sí fui terriblemente excluida cuando a los medios no les convenía, porque hay muchos medios que hoy me llaman, ahora en la campaña electoral del año pasado los canales de aire no me invitaban a mí. Me pasó ya en otras campañas anteriores, no es la primera vez que ocurre. ¿Y por qué, Margarita? ¿Porque tocó hay intereses por demasiado plata? Interés económico por detrás, hay mucho interés económico por detrás. Miren, hay un dato que hay que tomar en cuenta. Yo competí en la campaña del 2009 contra Francisco de Narváez y él hacía unas campañas fantásticas porque ponía muchos recursos económicos
económicos, y eso le permitió a él también, me acuerdo algunas propagandas que tenía. Nosotros nos costaba un esfuerzo enorme hacer una propaganda de 30 segundos y él tenía una propaganda de 5 minutos que era divina. Ajá. Ese es el otro ingrediente. En ese momento Marcelo Tinelli empieza con este programa de los candidatos. En una entrevista, en una encuesta que se hacía en la calle a chicos jóvenes, se les preguntaba: ¿usted conoce a Margarita? No, 2009 no me conocía a nadie. ¿Y conoce a De Narváez? Sí. ¿De dónde lo conoce? Del programa de Tinelli, cuando en realidad conocía al imitador, que era un personaje simpatiquísimo, y que eso le valió. Yo no digo que eso significó su resultado, digamos, definitivo, porque había otros elementos, la crisis del campo y demás. Pero eso le valió a él una posibilidad de penetración en los hogares muy fuerte, porque a veces lo que nos ocurre es que no es igual la competencia cuando no nos conocen. Entonces, tener la oportunidad de llegar a los hogares, que es el canal de aire. Algunos mejor ni conocerlos. Ahora, voy a lo que pasó después. Lo que se intentó después con la ley de partidos políticos de fin de 2009 fue decir, bueno, a partir de ahora... Le damos publicidad a todos. Claro, nadie puede contratar de manera directa. Sí. Entonces, ¿qué dijimos muchos? Y muchos creyeron que esa era la solución al problema. ¿Y? Ya nadie puede contratar, el dinero del candidato no es lo que vale. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Es que en realidad lo que deciden son el dinero y los intereses del medio de comunicación. Ya no decide el que ponía su plata y contrataba, ahora es el medio el que dice a quién invita y a quién no. Y yo en términos de las personas a las que se nombra, además no estoy diciendo nada que no sea real. En la campaña 2013 me pasó que en canales de aire yo no podía ingresar ni por casualidad y Massa jugaba al ping-pong en el programa más visto de la televisión de aire. En la última campaña hubo canales en los que yo no entré y María Eugenia, Gabriela y Macri estaban de la mañana a la noche. Entonces creo que eso es algo de los que nos tenemos que hacer cargo, porque también la competencia es... ¿Y todo eso la va a llevar a formar parte de una estructura política mucho más poderosa, más grande? No, no eso. ¿No? Si lo hiciera es en el reconocimiento, digamos, de las dificultades que uno tiene. Porque eso es lo que hizo Carrió más o menos, ¿no? Carrió dijo, no, la verdad que necesitamos ganar, necesito ganar esta elección, y bueno, se fue, un día le dijo Pino, yo me voy. ¿Se acuerdan cuando Carrió se levantó y se fue? Con la cartera. Y se fue como dice Me Macri. parece que Carrió termina haciendo un acuerdo que es más coherente con ella misma, con Macri, que la que tenía con Pino. Pito catalán. Tenía más que ver con Mauricio Macri. Sí, por favor, Johnny, sí. A mí sí me preocupa la lógica del periodismo militante, no el periodismo militante si es pago o si no es pago, que eso es grave, pero la lógica, porque el periodismo tiene que poder decir con tranquilidad, sin gritos, que las dos cosas están mal. A mí me resulta sensible, preocupante, como decía Luis Novarecio, que el gobierno maneje información tan sensible como es la del ANSES para hacer propaganda política, que es seguramente lo que va a terminar pasando, y al mismo tiempo destacar la hipocresía política del kirchnerismo, que usó datos de una manera sensacional, porque firmó 40 convenios haciendo exactamente lo mismo, trasladando información del ANSES a gobiernos provinciales, y Cristina Fernández de Kirchner en particular, que usó información de la FIP para hacer scratches públicos para, por ejemplo, el abuelito Marrete o, por ejemplo, a Toselli. ¿Podemos decir las dos cosas o es salir de la lógica del periodismo militante? Lo que hay que insistir es que la ilegalidad del opositor no extingue la ilegalidad del oficialismo. Correcto. Porque acá parece que hay una teoría de la compensación que no existe. Bueno, pero lo tuyo es peor. Como vos cometiste un delito y yo cometí esto, a ver, más o menos... ¿Cómo jugar al truco, viste? Exactamente. ¿Cómo? A ver quién se tira con la causa más pesada. A ver, son 8 millones de López, ¿y cuántos tenés vos de esto? Eso no existe, y nosotros no tenemos que caer en esta trampa. Ahora hay que decirlo, el kirchnerismo escrachó, utilizó la cadena nacional, apretó, mandó la FIP, pero está pésimo y es ilegal ceder los datos del ANSES. Hay que leer la ley. A mí me sorprende que el jefe... Una cosa no me leía la otra. Bueno, pero Marcos Peña salió a decir que está en la ley. Yo quiero decir, no está, porque si no, claro, no todos nos vamos a... Eso es periodismo, sí. No está en la ley. O sea, específicamente, y cierro con esto, no se puede ceder la base de datos de ningún órgano oficial, salvo que tengan un fin común. ¿Me explican cuál es el fin común de Basavilbaso, que se dedica a la previsión social, con Marcos Peña, que se dedica en su equipo a hacer política? Y ahora se amplió la FIP. Yo no lo tomo como algo compensatorio de eliminación tipo tachame la doble. Yo lo que digo desde mi lugar, que es muy diferente tal vez a la de ustedes, es que el tema actual de ANSES se trate con la misma intensidad que trataron el otro que estuvo mal también. Porque con lo otro, Jonathan, lo escuché, lo del abuelito, yo creo que si analizamos intratables, desde que sucedió lo del abuelito hasta hoy, lo nombró unas
83 veces. Es que fue muy grave. Yo quiero que esto también se trate con la misma... No digo que lo otro no se trate, ¿se entiende la lógica? Que se trate con la misma intensidad y que se siga tratando el tema. Hoy, por ejemplo, Margarita... Pará, un minuto, pero ya vas, pero vos tenés un problema de rutina del programa, creo, porque toda la noche está... Claro, yo no estoy diciendo periodismo general. Pero digamos, las dos cosas se pueden discutir y está bien, y no importa cuántas veces el hombre no... Fíjate que a ver, es de acuerdo donde cada uno mire la óptica. Ellos, digo ellos porque son los dos que hablaron, Luis y... No hay ellos y nosotros. No, vos sí, vos planteás... Diego, hay 8 periodistas perdón, yo digo que el periodismo militar dice que el kirchnerismo quiere mostrar causas similares para emparejar las cosas. Yo digo al revés, que en realidad cuando hay que hablar de algo, dicen, bueno, pero el kirchnerismo también no. Digo, lo que está pasando hoy con ANSES es grave. De hecho, Margarita, que es algo positivo que quiero justamente que nos explique, pidió derogar la resolución que permite este uso. Digo, estamos con alguien que pidió que esto hoy no suceda. Bueno, analicemos lo grave que está pasando hoy, porque en vez de escuchar a Margarita, que además le agradezco que diga que no le molesta el periodismo militante, sí el periodismo mercenario, resumiendo lo que acaba de decir, coincido con usted, el periodismo militante es el que es honesto ante la gente de frente y no con un peso hay muchos por decir lo que rentados, opinar. Y sí el periodismo mercenario que cobra unas pautas enormes, es muy diferente. Pero Margarita, que es una mujer honesta, que no se explique con ANSES, que es grave, a eso nos tenemos que dedicar hoy, no a lo que hizo el kirchnerismo. Por favor, sí. No, yo siento que es otro de estos errores del gobierno, que es salir a decir vamos a utilizar una base de datos, entre otras cosas para la competencia electoral, que es un poco lo que yo hablaba recién y que lleva obviamente a una inequidad, más los riesgos que significa la utilización de una información que el Estado es el primero que debería estar preservando. Lo que por supuesto no significa exculpar las veces que los anteriores lo hicieron. Exacto. O lo que está ocurriendo en este momento, se avanza en una reforma política y los mismos que le reclamaban al gobierno anterior una ley de publicidad oficial para que no existiera el abuso en la propaganda del gobierno y la utilización de los recursos públicos, no incluyen en la actual reforma ninguna norma vinculada con los límites que debe haber al abuso de la publicidad, ¿no? Gracias, Margarita. Gracias, Santiago. ¿Se ven a su hijo? ¿A Sí, Río? Claro que sí. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.